Hola, buenos y lluviosos días, ¿cómo andan todos? Otra semana que empezamos con una charla este lunes. Sin embargo, hay bastante lluvia, así que si hay algún ruido de fondo, disculpen. Amaneció con tormenta bastante fuerte, ahora está mermando un poquito, está un poquito más suave, pero sigue lloviendo. Y bueno, nos encontramos otra vez, siempre dándole las gracias por estar del otro lado, por ver el video, tratar de siempre dejar sus comentarios abajo si ustedes quieren. Y si les ha gustado más o menos el contenido, bueno, dejar un me gusta para por lo menos darle un poquito más de interés al canal y saber que uno va bien encaminado, ¿no?, con algunos temas o quizás corregir también algunos temas que a veces expresamos acá. Siempre recalco el hecho que nosotros hablamos desde nuestra experiencia con las herramientas que contamos, o sea, no tenemos mucho acceso y no somos un taller de tornería muy desarrollado, sino que tratamos de compartir un poquito lo que nosotros hacemos con lo que nosotros sabemos y siempre trasladarlo hacia ustedes para que ustedes puedan tomar la información y llevarlo al campo de los trabajos que ustedes hagan. Creo que hoy lunes va a estar bastante interesante porque vamos a tocar algunas cositas que durante estas otras semanas se ha visto un poco por el tema del mantenimiento. Vamos a hablar un poquito sobre el tema del sellado, o mejor dicho, de las obturaciones que pueden tener, por ejemplo, algunos elementos que justamente estoy más o menos terminando esta semana. Pero primero, como siempre, quería agradecer siempre a todos los que están del otro lado, ya sean que estén suscritos o no, que caigan de casualidad a ver el video. Bueno, muchas gracias por estar ahí, como siempre. Y voy a pasar a leer algunos agradecimientos para ponerme más o menos al día con lo que veníamos haciendo hace un par de semanas atrás. Esto corresponde a los comentarios que aparecen en la charla entre amigos número 15 y número 16. Vamos a unar un poquito así nos ponemos más al día, ¿no? Bueno, quería agradecer a Rubén Vizoso, Edwin Barajona, Jesús Camacho, Arias J27, muchas gracias, Joa Carlos, Diego Machado, Alejandro Mosquera, Hugo Carballo, perdón, Hugo Carballo, que me pregunta de las cuñas del torno. Las cuñas para realizar tornos, la verdad que muy poca experiencia tengo, más de lo que uno ve en el torno como son. Tendría que ahondar un poquito más en la información, pero creo que en cualquier manual de tornería, voy a asegurar un poquito más, voy a leer algunos manuales que tengo en casa, a ver si hay alguna especificación del cono, como es, digamos, del ángulo, pero no sé si necesariamente tendría que ser cónica, puede ser también en cualquier regulación que pueda tener con una planchuela. Se entiende que la planchuela o el cono de deslizamiento que tienen, por ejemplo, los carros transversales son de sacrificio, justamente se gasta esa planchuela o ese cono y uno, a medida que va retocando para darle, digamos, el mínimo juego al desplazamiento, es lo que se va gastando. Bueno, también corresponde tener limpio, aceitado esa superficie de contacto, ¿no? Pero básicamente las cuñas del torno lo que hacen es quitar el juego que tiene, ¿sí? Quitar el juego, y siempre tienen un prisionero, por lo menos uno al medio, porque la cuña de rozamiento digamos, uno lo que hace es apretar un tornillo o un bulón en una punta y lo que hace es abrir la cuña para que de esa forma se cierre o se disminuya el espacio de rozamiento entre la cuña y, por ejemplo, el carro transversal, digo bien, y el cuerpo del carro longitudinal, que es donde tiene el ángulo o la superficie de contacto, ¿no? En esos casos siempre se regula un poquito la cuña, digo bien, apretando o aflojando, depende del gusto que uno quiera, y después al medio siempre lleva un prisionero para darle ese acercamiento paralelo. Pero no hemos realizado mucho más de la regulación que se hace acá de las máquinas de herramientas que tenemos. La fresadora, por ejemplo, tiene ese sistema, pero lo hemos regulado muy poco porque la fresadora tiene un viaje más largo, se podría decir un recorrido más largo, y es muy poquito lo que hay que retocar. La limadora, por ejemplo, tiene otro sistema, que la limadora es por arriba, el superior, apretando desde arriba, es como que se va corriendo un poco más la cuña, que permite tener ese pequeño juego con el torpedo que
que es la que produce el desbaste de la limadora, ¿no? La que transmite el movimiento. Pero no he visto, no recuerdo en este momento, sí he visto, pero no recuerdo dónde específicamente. Cuando vaya a mi casa voy a buscar un poquito de información y cualquier cosita te lo dejo en los comentarios, ¿sí? Gracias, Hugo. Me preguntás si soy el único de la región. No soy para nada el único de la región. Hay muchísimos talleres acá en la zona. Es una lástima, justamente a veces pienso que no se dé mucha más relevancia o más información, o que no haya más canales, digamos, donde vayan sacando estos tipos de trabajo o teniendo, qué sé yo, algunas consideraciones con respecto al trabajo. Es difícil, yo entiendo, me ha costado muchísimo también, y yo imagino otros talleres también que les ha de costar también hacerse un tiempito para compartir con ustedes alguna información, pero no, para nada, no somos ni el mejor ni el único taller. Hay talleres mucho más grandes, más equipados, con muy poca cosa uno equipa un taller y mucho más que acá. Creo que nuestro taller, el tallercito que tenemos, es lo mínimo que podría tener un taller como para tratar de defenderse con un cuchillito, digamos, de las cosas que pueden entrar a cada día en nuestro taller. No somos para nada el único, ni por ahí somos el mejor. Muchas gracias, Hugo, igual. Antonio Arias Vidal. Fernando Alvarado Yunis me pregunta si es 100% confiable los manguitos y solo el engomado de los rodillos. Paso a responderte. Lo de los manguitos quisiera hablar un poquito más adelante, ahora en un momento. Con respecto al engomado de los rodillos, yo lo recomiendo muchísimo, lo recomendamos, mejor dicho, mucho para la cinta transportadora, protege mucho más lo que es la zona de la chapa de contacto de la correa y del rodillo. Es un gasto un poquito más, es un poco más de costo, digamos, con respecto al armado del rodillo, pero uno extiende la duración, no se producen roturas del rodillo, desgaste, ya que el acerrín también tiende a comerse mucho lo que es el metal de la chapa del rodillo. Es muy fácil de rectificar, de volver a dejarle la comba, digamos, al rodillo. Acá nosotros lo llevamos a un lugar que aparte de vender ruedas de plástico de las zorras de carga, no me acuerdo ahora el nombre del material, pero justamente lo llevan a otra empresa que realiza el encauchado o la colocación de las láminas de caucho en los rodillos. La verdad que ignoro cuál es la empresa, pero sí debe existir en todos lados. Es como un recapado, o sea que debe ser una empresa relacionada con neumáticos, no hay otra cosa. Lo que siempre nos piden, por ejemplo, la empresa esta que realiza el transporte del rodillo, es que tenga el eje puesto para realizar la colocación del caucho y la superficie limpia. En algunos casos, cuando el rodillo es muy grande, tiene mucho diámetro, supera los 300 milímetros de diámetro, lo que hacemos es pasarle un poquito de la moladora con el disco flapper para quitarle toda la capa, digamos, esa capa negra que tienen las chapas negras sobre todo, limpiarlo todo, dejarlo, digamos, a que figure el material vivo, ¿sí? Es lo único que nos han pedido, pero después llega muy bien, bastante centrado, no queda muy, digamos, con muchas diferencias muy grandes en el proceso del encauchado. Fernando, te debo la respuesta ahora dentro de un ratito porque quería compartir otras cosas también y tocar ese tema de los manguitos. Continúo con los agradecimientos. Aníbal Achondo, gracias. Mikant Maiker, gracias. Coco, Antonio Gutiérrez Barba, Michael Armiela, Turco, Chiru Chamorro, David Casanova Gabaldón. Muchas gracias, chicos, por estar ahí y bueno, por siempre dejar sus mensajes, ya sean digamos de agradecimiento o de preguntas o críticas, siempre son bienvenidas, siempre que sea con respeto y siempre teniendo en cuenta que hay otros usuarios también que leen de esa respuesta, que sacan información de ella, así que siempre es bueno edificar a otros con los comentarios que uno realiza. Muchas gracias por estar ahí. Con respecto a, por ejemplo, las consultas, recién, bueno, dejé pendiente la de Fernando que me preguntaba sobre los manguitos y vamos a mirar un ratito sobre el tema de los manguitos. Justamente estoy terminando
estoy terminando estos de acá, que van para esta polea multicanal. ¿Sí? Estos son para una máquina que estamos terminando de hacer. Voy a apagar un poquito la cámara para tener un poquito mejor perspectiva para mostrarles un poco el trabajo. Bueno, estos son los manguitos que están hechos, digamos, con un tubo de acero y un disco de acero, sí. El tubo fue colocado a presión mediante prensa y luego se hizo una soldadura en la parte externa empleando la soldadura MIG, que es un poco más suave, ¿sí? Hasta ahora no hemos tenido problema nunca de rotura y que se raje ni nada por el estilo, porque ya no depende tanto de la soldadura, sino que hay una unión de rozamiento y la soldadura asegura un poquito, digamos, la disposición del manguito. Bueno, lo que falta acá, ya está hecho el cono, como ven, a 2 grados. Es un gusto personal que lo hago a 2 grados, ¿sí? Puede ser estamos hablando en ángulos de apertura, o sea, este ángulo de acá. Ese ángulo de ahí yo lo recomiendo entre 2 y 8 grados, ¿sí? O sea, puede ser 1 grado, 1 grado y medio, 2, 2 y medio, etcétera. Lo que ustedes se consideran más cómodo, pero hasta 8 grados, debido a que luego se pierde mucho lo que es el efecto de ajuste, porque es un ángulo muy obtuso para mi gusto. Y no produce tanto el efecto de agarre o de fuerza, digamos, de transmisión de fuerza entre el bulón de sujeción, la polea, el manguito y el eje donde va montado, ¿sí? Para mí entre 2 grados de amplitud, sí, y 8 grados está el rango, digamos, para un buen funcionamiento del manguito. Eso por un lado. Por otro lado, le hago los 3 agujeros de fijación. Bueno, ahí se clavó un poquito el eje, ahí el manguito, como ven. Bueno, eso es el otro detalle que más o menos quería comentarles. El efecto, ¿sí?, del manguito acá ven con 2 grados se produce si está bien hecho el ángulo, ¿no? Si está bien hecho el ángulo, con un pequeñísimo esfuerzo ya se toma, ¿sí? Y ya está produciendo un efecto de fuerza sobre el eje. Imagínense ustedes que tienen todo estos son 85 milímetros de largo, 85 milímetros de largo de menos quizás los 12 milímetros de pared del disco, pero tenés por lo menos 80 milímetros, un poquito menos de 80 milímetros, ¿sí? Donde tenés totalmente la superficie, se oprime sobre el eje y a la vez sobre el manguito. Creo que no hay mejor agarre, no hay, digamos, mejor dispositivo para producir la unión entre la polea y el eje. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta el ángulo, como dijimos. En este caso le hicimos un chavetero. ¿Por qué? Porque la máquina donde va a ir montado tiene el detalle de que va a ser atropellada, digamos, en cierto sentido por la madera. Este es el eje que va montada a las circulares, que es este eje que está acá, ¿sí? Este eje va al paquete de circulares aquí adentro, entonces va a producir el corte. Son 2 ejes, uno inferior y otro superior. Acá va montada la polea en este punto, donde está el chavetero ya hecho de 8 milímetros, ¿sí? Bueno, este es el detalle, digamos, como acá no va a ser un trabajo sereno, va a ser de alta velocidad, sí, arriba de las 6000 revoluciones, pero no es un trabajo sereno, o sea, sin golpe ni nada por el estilo. Entonces vamos a hacerle el chavetero. Si fuera solamente una transmisión de movimiento de alta velocidad, no es casi necesario poner el chavetero, sino que nosotros poniendo el chavetero y logrando que la chaveta toque la polea, o sea que vamos a tener que rehacer la chaveta, ¿sí? Va a ser de 8 milímetros por quizás 10 milímetros rectangular, para que tenga de unión el eje y la polea, ¿sí? Para que sea elemento de unión. Otro detalle, si bien el chavetero aquí es de 8 milímetros, en el manguito siempre les recomiendo colocar por lo menos medio milímetro de cada lado de separación, ¿sí? En este caso es 10 milímetros de ancho tiene el chavetero. ¿Por qué? Porque al momento que esto se vaya ciñendo sobre el eje, a la vez apretándose sobre la polea, se va a ir cerrando, ¿sí? Y al cerrarse se va a ir acercando a la chaveta. Si uno lo deja a 8 milímetros, o sea, la medida de la chaveta, lo más probable es que se cierre o se apriete sobre la chaveta y no realice un buen apriete contra el eje o una buena sujeción entre el eje y la polea, porque justamente la chaveta
hace se aprieta sobre la chaveta, dicho de forma clara, ¿sí? Bueno, ese es un detalle que hay que tener en cuenta, igual que la distribución de los agujeros. A mí me gusta hacer la distribución de los agujeros más o menos de lo más, distribuido. En este caso son 3 agujeros, más de eso no recomiendo en este tamaño. En más tamaño sí puede llegar hasta 6 agujeros, o la semana pasada hicimos 4, pero 4 de media pulgada, o sea, en este caso son 3 agujeros de 3/8 de pulgada que, transmiten bastante fuerza, de sujeción. 3 agujeros distribuidos de forma igual, este manguito y... ¿dónde está el otro? Lo perdí, acá está. Bueno, acá ya tenemos puesto porque justamente marqué la chaveta, porque ahora tengo que realizar con la limadora el chavetero de la polea. Y bueno, ambos manguitos están iguales, o sea que este puede ir ahí o este puede ir acá. Son intercambiables, que ese es el otro detalle. Por eso a veces hay que prestar especial atención a los diámetros, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el diámetro exterior a mí me gusta dejarlo bien exacto e iguales, para luego marcar el mismo centro y la misma distribución, la misma distancia de distribución entre los dos manguitos. Entonces puedo colocar este manguito acá o este manguito acá, son intercambiables, ¿sí? Otra salvedad, otra consideración con respecto al montaje. Bueno, se coloca un poquito de aceite en la parte interna, una gotita de aceite distribuida entre la superficie de contacto del manguito y la superficie interior, para que no forme volumen o no se forme un intersticio, o que no ocasione que haya un problema al ajustar, debido a que tenemos un líquido o grasa. Tiene que ser aceite livianito distribuido de forma pareja en toda la superficie, para que no se produzca la oxidación entre esta superficie y esta superficie y el eje, ¿sí? Grasa se le coloca siempre en los taladros roscados, entonces evita que se oxiden, que haya problemas de que se tome, los bulones. Por lo general usamos los bulones que tienen anodizado o algún otro tratamiento para evitar que se oxiden debido a que pueden estar en la intemperie. Ojalá que no, pero bueno, uno tiene que preverlo. Y el otro detalle que quería mostrarles, ahí se ve que hay un pequeño rebaje más o menos al medio del cono interior, ¿sí? Ese rebaje les recomiendo, siempre que esté dentro de las posibilidades de ustedes, realizarlo, debido a que ese rebaje lo que te garantiza es el apoyo del manguito en 2 puntos por lo menos. A veces sucede que uno tiene el manguito, ¿sí? Y uno tiene que realizar el alojamiento, ¿sí? Por ejemplo en la polea, y uno no está seguro porque no tienen a veces los ángulos exactos. Ya vamos a llegar a ese punto. Este, por ejemplo, tiene 2 grados, es fácil de regular 2 grados en un cualquier torno mediante el charriot, pero algunos emplean ángulos que no son exactos. Por ejemplo, 2,5 es un ángulo muy común, que es el ángulo que corresponde, por ejemplo, a esto. Que estos son también los manguitos de sujeción que van para los rodamientos que llevan las cajas partidas o bipartidas, que le dicen, ¿sí? Esto es un manguito de sujeción también, que tiene acá una tuerca de fijación que va encima con la arandela tipo araña, que es la que luego hay que doblar para que no se gire, pero esto es básicamente lo mismo que esto, ¿sí? Pero el ángulo que tiene en este caso este manguito de sujeción, creo que el cono es de 1 en 12, lo que más o menos te da 4 grados y piquito, 4,76 o algo así. O sea que tenés que colocar el charriot a 2,3 grados más o menos. Y tenés que luego probar a ver cómo asienta, y luego en un momento vas a decir, bueno, creo que está bien asentado. Bueno, la forma de asegurarte que se produzca por lo menos el asiento del manguito en 2 puntos, ¿sí? Para librarte de cualquier problema, de que haya pequeñísima diferencia, que es haciendo ese pequeño rebaje en el interior. Ese rebaje tiene casi unos 20 o 15, entre 15 y 20 milímetros de largo por 1 milímetro de profundidad, ¿sí? 1 milímetro por lado, ¿sí? O sea, medio milímetro. Entonces eso lo que te asegura es que el manguito se va a posicionar seguro sobre 2 puntos y te va a contrarrestar cualquier diferencia que vos tengas en el ángulo.
Ahora seguimos, se me está terminando la batería y seguimos un poquito más. Eso es lo que más o menos, ahí volvimos, ya hicimos el cambio de batería. Les quería decir, bueno, que eso más o menos es lo que yo, lo que creo recordar. Bueno, y acá faltaría realizar obviamente el corte, ¿sí? El corte más o menos se lo hago de un ancho de unos 3 milímetros, ¿sí? Para por las dudas contrarrestar cualquier diferencia que haya en el eje cuando uno no tiene seguro la medida. Tiene que dejarle bastante amplitud o bastante pulmón, por decirlo de alguna forma, en el corte, y también en los bulones de fijación, lo que son los taladros pasantes, los agujeros pasantes, dejarle también, si esto es 3 octavos, 9,52, por lo menos 11 milímetros tienen que ser los agujeros para cualquier cosa que cuando uno vaya ciñendo el manguito se vaya cerrando, no se vaya apretando sobre los bulones de fijación, ¿sí? Y bueno, les decía que justamente la teoría de, o por lo menos lo que nosotros conocemos como los manguitos de sujeción, lo fuimos reocupando o reutilizando teniendo en cuenta estos manguitos que son los que vienen en los rodamientos, ¿sí? O sea, si en los rodamientos se emplean estos manguitos, yo creo que son más que considerables, o digamos, hay que tener en cuenta para la aplicación dentro de máquinas que uno haga dentro del taller, ¿sí? Y fíjense que tiene básicamente la misma composición, un elemento de sujeción y de tracción del manguito para lograr la fijación, el corte, ¿sí? Y un ángulo que en cualquier manual de rodamientos te va a aclarar, por ejemplo, lo que acabo de decirles, que las superficies de contacto interior, exterior e interior tienen que estar pulidas, tienen que estar con una pequeña lubricación y colocarle antiengrane, ¿sí? En la tuerca de fijación o en este caso en los bulones de fijación. Bueno, vamos a sacar acá la otra parte de las preguntitas. Leonardo Farías, creo que... Ajá, Ariel Gato me pregunta si existe algún tipo de reductor blindado o más protegido para evitar que entre la suciedad o aserrín. Bueno, vamos a ver el reductor que estuvimos viendo la semana pasada. Vamos a considerar un poquito en este modelo, porque hay varios modelos más. Estos reductores por lo general, ¿sí? Para evitar la entrada del aserrín o de mugre, sobre todo cuando tenés un medio ambiente bastante complicado, está en la intemperie de la máquina, lleva acá estos bulones donde a veces uno puede llegar a hacerle una tapa, ¿sí? Esa tapa, a pesar de que uno coloque la tapa, no es suficiente defensa contra la entrada del aserrín. Vamos a mirar un poquito la teoría. Hay dos cosas que pueden llegar a facilitar, o mejor dicho, a impedir lo que es la entrada de suciedad, ya sea tierra, ya sea aceite o agua, o en este caso aserrín. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que son, por un lado, los laberintos. Justamente estoy terminando este trabajo que viene al pelo para esto. Los laberintos y este otro elemento que es mucho más barato, el fieltro, ¿sí? Los laberintos son estos rebordes, ¿sí? Como ven ahí hay un relieve que tiene este tapón, ¿sí? Y este relieve lo que hace es colocarse, acá va el eje, este eje va colocado acá, va el rodamiento, va doble rodamiento en este punto, y lo que se hace con esta tapa asienta sobre el rodamiento, ¿sí? Sobre la cubeta interior del rodamiento, se coloca acá, y lo que se hace es sellar, ¿sí? El relieve que tenemos ahí, calza en el canal o bajo relieve que tenemos acá, ¿sí? Con una diferencia de medio milímetro. Quiere decir que está medio milímetro, este relieve está medio milímetro, 5 décimas y 5 décimas y 5 décimas en profundidad, un poquito más chico que esto, ¿sí? Eso te facilita muchísimo la tarea de que no entre la suciedad, debido a que tiene que pasar primero por acá, tiene que pasar por este punto de acá y volver a meterse y pasar por acá adentro, ¿sí? Y cuando vos dejás una diferencia de medio milímetro, 5 décimas, es realmente difícil que entre algo de viruta. En el caso de los reductores, ponele que le hagas una tapita. Bueno,
le pones la tapita, le haces un pequeño reborde, un pequeño relieve, digamos, de esa forma, y lo complementas esta tuerca, que es el otro elemento que va, digamos, a obturar este trabajo que estamos haciendo en el taller. ¿Sí? Ahí va. Esta tuerca lo que hace es asentarse sobre la cubeta externa del rodamiento, ¿sí? Apretarlo, y a su vez, fíjense que tiene una ranurita, ¿sí? En la parte interna. Esa ranurita, o sea, va a la tapa, esto va arriba, y fíjense que también tiene una pequeña holgura también, medio milímetro, ¿sí? Esa holgura, o sea, tiene que, el aserrín, la suciedad o lo que sea, tiene que pasar primero por acá, hacer este pequeño laberinto o obturación, meterse hasta allá adentro y a su vez pasar por acá. Pero en este canal o en esta ranura que hemos hecho ahí, espero que ahí se vea un poquito mejor, lo que hacemos es colocarle una tirita de fieltro. Esa tirita de fieltro te garantiza mucho mejor que un retén, o en complementación con el retén, la obturación o el impedimento de que te entre basura, tierra y aserrín, sobre todo, porque el aserrín es chiquitito, es una partícula muy pequeña, y cuando va ingresando, como dijimos la vez anterior, te va absorbiendo todo lo que es la grasa y el aceite. Ahora, ¿por qué les recomiendo esto? Bueno, este es el catálogo general SKF. Como siempre les digo, hay que ir a las fuentes. No se queden nunca con lo que vean acá. No me gusta, digamos, a mí me encanta hablar y mostrarles un poquito de lo que hacemos en el taller y más o menos las técnicas que aplicamos, pero no se queden con eso solamente. O sea, hay que ir a la fuente, como siempre les digo, investigar un poco. ¿Qué es una obturación? Bueno, vamos al catálogo SKF. Vamos a buscar acá. Almacenamiento, obturaciones, página 85. Obturaciones. Bueno, habla un poquito que los rodamientos deben estar protegidos mediante obturaciones adecuadas, individuales o combinadas, para evitar la entrada de humedad y de otros contaminantes y la pérdida de lubricante. La eficacia de una obturación debe tener una influencia decisiva en la duración del rodamiento. Bueno, perfecto hasta ahora. Tenemos acá lo que son las obturaciones no rozantes. Las obturaciones no rozantes están basadas en la posibilidad de obturación de los espacios estrechos que pueden estar dispuestos axialmente, radialmente o combinados para formar un laberinto. Este tipo de obturación tiene un rozamiento de desgaste insignificante. Resultan particularmente adecuadas para altas velocidades y elevadas temperaturas. Y acá nos da un ejemplo de las distintas obturaciones, ¿sí? Desde la más sencilla, que es sobre el eje, tenemos la doble, tenemos la triple helicoidal, la doble o triple helicoidal, y acá la que estuvimos recién mostrando, que es mediante un laberinto. Acá está. La obturación de tipo más sencillo, que es suficiente para máquina en una atmósfera seca y exenta de polvo, comprende un estrecho espacio radial formado entre el eje y el alojamiento. ¿Qué es esto? O sea, vos tenés el espacio, el diámetro interior, tiene que pasar suavecito, ¿sí? Casi sin juego, ¿sí? Casi sin juego. Entonces vos tenés, ese es un método de obturar de impedir que se meta la basura o la humedad, como puede decirse. Puede mejorarse su eficacia disponiendo una o más ranuras en el agujero de la tapa del alojamiento. La grasa que sale por el espacio llena las ranuras y contribuye a evitar la entrada de contaminantes. Bueno, después tenemos, ese es el simple, el que tenemos aplicado ahí sobre el eje, ¿sí? Después tenemos los laberintos simples o múltiples, proporcionan una obturación sensiblemente más eficaz que el dispositivo arriba citado. Sin embargo, son de fabricación más costosa. Obviamente que hacer la ranura, el relieve y el relieve allá, que te coincidan los diámetros, que tenga poquito juego y demás, contribuye a elevar un poco más el costo de lo que estás realizando. Pero fíjense que
SKF te recomienda realizar ese tipo de obturación, ¿sí? Bueno, acá, habla de los distintos tipos de... Tenés distintos tipos de obturaciones, ¿sí? Con laberintos, ¿sí? Tenés acá, esto en cualquier manual de... Este es el SKF, también en el FAG, mejor dicho, en Timken también. Tienes otros métodos también, pero bueno, esta es una parte para que ustedes vean que tenés la práctica y siempre apoyarse sobre la teoría o sobre lo que te pide o lo que, digamos, lo que te recomienda el fabricante, que en este caso son las obturaciones. Ahora tenemos las obturaciones rozantes, lo que hablamos del fieltro. Acá. La eficacia de estas obturaciones estriba esencialmente en la elasticidad del material que ejerce y mantiene una cierta presión en la superficie de obturación. La elección de la obturación y la calidad necesaria de la superficie de obturación dependen de la velocidad periférica. ¿Esto por qué? Esto es debido a que si vos tenés una alta velocidad tenés que tener en cuenta que no podés colocar una obturación sobre el eje sino sobre la parte física, la parte fija, ¿sí? Para que no salga despedida la obturación, mejor dicho, la obturación rozante. Quiere decir que no salga despedida. Vos tenés que tener en cuenta dónde vas a colocar la obturación rozante debido a las altas velocidades que va a desarrollar el eje. En este caso siempre se coloca sobre la parte fija, sobre la que va montada en el cuerpo o alojamiento de rodamiento, no sobre el eje. Bueno, vamos a la segunda parte. Las tiras de fieltro se usan sobre todo cuando se emplea lubricación con grasa, por ejemplo, en soporte, constituyendo una obturación sencilla y adecuada para velocidades periféricas hasta 4 metros por segundo y temperaturas no superiores a 100 grados centígrados. Se mejora considerablemente la eficacia de la obturación si se pone además del fieltro un aro de laberinto simple. O sea, vos tenés el fieltro, como dijimos recién, la tirita de fieltro que vamos a colocar adentro del anillo, y tenemos aparte el laberinto. Ahí tenemos las dos formas más digamos, recomendadas para lograr la obturación de un sistema que va combinado con un rodamiento y eje, ¿sí? Eje, soporte y rodamiento. Bueno, ese es el tema que quería más o menos explicarle por el tema que me preguntaba, ahí se me fue el nombre, Ariel Gato. Ariel Gato me preguntaba justamente por el tema de la obturación. Bueno, tenés formas de hacerlo. Entonces, en un rodamiento, en un reductor de velocidad, si bien es cierto que podés conseguir los blindados, los reductores blindados o que de más alta calidad, tarde o temprano, si vos no lográs hacer una buena obturación, combinar, por ejemplo, lo que es un fieltro, colocarle una tapita, por ejemplo, en la entrada del retén, tener la entrada del eje del reductor, la salida del eje del reductor, podés hacerle una pequeña tapita, aunque sea de chapa, y colocarle fieltro, ya le vas a ganar bastante más lugar a la durabilidad del rodamiento o en este caso del reductor de velocidad. Y en el caso de lo que son estos ejes que trabajan a muy alta velocidad, que están expuestos a lo que es las condiciones de trabajo medias bastante precarias, y bueno, tenés esa forma que es recordando la obturación sobre el eje, el laberinto y el fieltro. Bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes para que tengan en cuenta, que a veces los catálogos, por ejemplo en los catálogos de rodamientos, no es que solamente vas a tener el dato del rodamiento, tenés muchísima información, tenés muchísimas cosas que tenés que considerar, sobre todo si vas a hacer un diseño, una máquina. Fíjense, tenés desde lo que es un manguito básicamente, porque acá también se detallan lo que son los manguitos, las características de los manguitos, y en este caso lo que son las obturaciones, ¿sí? Así que yo creo que solamente hay que investigar un poquito, leer un poquito en lo que es un catálogo, leerlo a fondo, las primeras 100 hojas diría yo, a ver, sí, 100 hojas, sí, digo bien, 100 y piquito de hojas, tratan temas que son recontra importantes dentro de lo que es, no solamente los rodamientos, sino todas las aplicaciones que uno puede volcarlos a piezas que uno está realizando, ¿sí? A consideraciones muy importantes a piezas que uno realiza. Sobre todo lo que es la parte de tornería, uno a veces no es que uno tiene que realizar a ciegas nomás. Por ejemplo, acá hay un detalle, me estaba olvidando de esto, mirá.
No en este manual, pero en el manual Tinken, que está por allá, lo que aclara también son para extraer, por ejemplo, los rodamientos. En este caso, por ejemplo, la cubeta, si uno lo deja sin estos dos, digamos, estos dos relieves o estos dos cortes acá, es imposible sacar el rodamiento de alguna forma. Entonces también recomienda, por ejemplo, tener distribuido de forma simétrica las dos ranuras de extracción para cubetas, ¿sí? Esto es un detalle importantísimo en la construcción que a veces no se contempla en los planos, ni siquiera se contempla a veces en las construcciones de máquinas. Bueno, el manual Tinken, el catálogo Tinken de rodamientos, que está en inglés, pero bueno, se consigue en inglés. El de SKF creo que es uno junto con el de FAG, se consiguen en español, pero tampoco el de FAG está aclarado. La realización, o digamos, tener en cuenta, por ejemplo, lo que es las ranuras para poder extraer los rodamientos. Fíjense, esa información sale de un catálogo. O sea, por eso les digo a veces que es muy importante e interesantísimo también leer la información que hay en los catálogos. Bueno, vamos a seguir un poquito más. Disculpen que tuve que parar un poquito la cámara porque cuando uno lo tiene demasiado tiempo prendida filmando se entra a calentar bastante, así que tengo que dejarlo un poquito que se enfríe para continuar con la grabación. Bueno, y como última consideración de las preguntas que ustedes dejan en la parte de comentarios, Alfonso Quesada me pregunta si... Perdón, Leonardo Farías. Bueno, Alfonso Quesada me pregunta si contaba con el desgaste prematuro del filo de los insertos, si estaba incluido en el precio del trabajo. En este caso, del rodillo largo, siempre trato de extender lo que es la duración de los insertos mediante el empleo del líquido refrigerante, por ejemplo. Pero como esto no era un trabajo especial, era un trabajo común de ranurado, no está incluido. Quizás en otros talleres sí. A veces cuando es el rectificado de un rodillo templado, como se ha hecho en otras oportunidades, donde yo uso, por ejemplo, un inserto cerámico, sí, ahí quizás si se produce un desgaste muy importante del inserto, sí, porque tiene una diferencia de precio bastante interesante o bastante importante con respecto a lo que es inserto común. Pero si en todo el trabajo, como fue en este caso, creo que fue el cambio del inserto de ranurado y el de la fresa, el R390, esos dos ocupé, pero anteriormente ya lo venía ocupando en otros trabajos, o sea que es el desgaste normal de un inserto que fue, digamos, creo bien ocupado. No suelo incluirlo, a no ser que sea un trabajo, como les digo, muy específico y que yo vea un desgaste bastante interesante o bastante importante en el inserto, pero no suelo incluirlo. Pero nuevamente, no somos un taller de tornería, que se hace en un taller de tornería, tiene que bancarse esos gastos y tiene que volcarlos sobre lo que es el presupuesto del trabajo, ¿no? Nosotros no vivimos solamente de la tornería. Leonardo Farías me pregunta sobre los insertos y nomenclatura y variación entre una marca y otra. No tengo una marca favorita ni nada por el estilo. En cuanto a la nomenclatura, yo empleo la geometría para el diámetro interior, para el torneado interior, mejor dicho, TCMT, que es la que consigo más comúnmente, TCMT de 12, de 16, perdón. Después la otra geometría es el TNMG, para diámetro exterior, torneado exterior, TNMG y CNMG. Tengo los dos por acá, justamente los dejé para poder contestar la pregunta. Lo que les recomiendo siempre es que el cuadrado, el cuerpo de la herramienta, que en este caso fíjense que dice 25 por 25 y en este otro caso también 25 por 25, eso es lo que les recomiendo al momento de comprar para torneado exterior, ¿sí? 16 por 16, 20 por 20. ¿Qué te garantiza eso? Que cuando vos realices el cambio de herramienta una por otra geometría, se conserven las alturas, ¿sí? Se conserve la altura desde la base hasta la punta de la herramienta. O sea, vos no tenés que variar lo que son los suplementos, lo que es la regulación de la torre portaherramienta, por ejemplo, ¿sí? Siempre ocupas el mismo suplemento para el mismo cuerpo de herramientas, ¿sí? Por ejemplo, lo que es herramientas 16 por 16, que yo empleo comúnmente para lo que es los laterales, cuando empleo el usillo, comparten lo que es algunas herramientas de roscado exterior.
En cambio, a las herramientas de interior, bueno, tenés un poquito más de tolerancia en altura, podés subir un poco más la herramienta y lo que no te radica en mucha diferencia. Pero lo que es torneado exterior, siempre es importante que estén bien niveladas o bien a la altura del centro. Entonces, lo que les recomiendo, la CNMG me funciona, por ejemplo, en este formato, me funciona espectacular. El TNMG también para el torneado exterior anda muy bien, te deja una buena calidad de superficial determinado, pero hay que tener en cuenta eso, las alturas, ¿sí? Que compartan siempre el mismo cuerpo, sean del mismo tamaño de cuerpo. Entonces eso te va a facilitar muchísimo cuando vos tenés que hacer el cambio de herramienta entre uno y otro. Después tenemos la última pregunta. Juan Pérez López me dice ¿por qué es tan necesario, mejor dicho, diámetro exterior y ancho de una polea a micrómetro? A mí me gusta emplear todas las herramientas que tengo en el taller. Es mi forma de trabajar. O sea, a mí me gusta trabajar con micrómetro para medir tanto la parte de afuera como la de los costados. Me gusta ocupar las herramientas que me garantizan un buen trabajo y una entrega buena para el cliente. Quizás en otros casos algún otro use un calibre. Para mí no radica la diferencia. Es ocupar las herramientas con las que más seguro o con la que más, digamos, con la que menos error puedas realizar el trabajo. Ese es el punto. Si considerás que es exagerado, pero está bien, o sea, es tu parecer, es tu opinión. A mí me gusta emplear, por ejemplo, en ese caso que era una polea bastante grande, por ejemplo el calibre me queda mal porque tiene las patas cortas. El calibre de 200 que tengo tiene las patas de contacto muy cortas y me molestaba realmente para tratar de medir. Con el micrómetro es mucho más sencillo tomar un diámetro exterior y en este caso que tengo el micrómetro de 100 a 200 es facilísimo, tomás la medida exactamente y rapidísimo. En cuanto a los laterales, bueno, cuando vos haces una polea multicanal es importante que el ancho sea el que te figura en tablas. A mí me gusta, digamos, trabajar bien y me gusta, en el caso de si lo documento para ustedes, tratar de por lo menos dejar un trabajo bien hecho o por lo menos tener una línea o, ¿cómo se podría decir? O trazar una línea o trazar un ejemplo y ahí cada uno ve si uno quiere ocupar un micrómetro, quiere ocupar un calibre, quiere ocupar una regla digital, quiere ocupar otro medio. Es mi forma de trabajar y creo que para dejarles un producto presentable o por lo menos en condiciones para que digas, bueno, se hizo un buen trabajo y está tratando de usar algunas herramientas de la mejor forma posible, bueno, es mi forma de trabajar. Yo te entiendo lo que vos me decís, sé que en otros talleres quizás no usen eso, pero yo la verdad que no va en el gusto de cada uno. No veo, digamos, mucha vuelta en el asunto. Así que bueno, con eso fueron todas las preguntas de esta charla. Les quiero nuevamente agradecer. Me gusta siempre que haya ese intercambio entre ustedes y nosotros, que podamos seguir contribuyéndonos y enriqueciéndonos y edificándonos sobre todo. Y cualquier cosa, por favor, ya sea bueno o malo, no interesa, siempre abajo tienen la parte de los comentarios, exprésense como quieran, siempre con respeto, siempre pensando que siempre hay otra persona que lo puede leer y de ahí sacar cierta información para seguir progresando y capaz resolver algún problema que tengan en su taller. Bueno, nos vemos entonces la semana que viene. Desde ya, muchísimas gracias y gracias por estar ahí. Chao, chao.